Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy en Motor.es tenemos con nosotros a la nueva generación del BMW X1 y como podéis ver no está solo, lo vamos a enfrentar a sus dos grandes rivales en el mercado, por un lado el Audi Q3 y por otro el Mercedes GLA. ¿Qué es lo que ofrece cada uno de estos coches y cuál es el mejor? Vamos a averiguarlo. El GLA es el que tiene una menor longitud, pero en el resto de dimensiones estos tres coches son prácticamente calcados, aunque la imagen que transmiten es muy diferente. El nuevo X1 se ve muy robusto gracias a sus marcadas formas poligonales, una estampa imponente que incluso provoca la impresión de ser más grande de lo que realmente es. Un detalle de diseño que me gusta especialmente son las manillas de las puertas completamente integradas. El GLA proyecta una imagen opuesta. Su figura está dominada por formas redondeadas y superficies sinuosas que le hacen parecer más compacto de lo que ya es y le dota de una imagen más dinámica y en cierto modo deportiva. Por su parte, el Q3 es el que tiene el diseño más sobrio y trata de ofrecer una imagen más elegante y comedida. Aunque le gusta ser discreto, no es el caso de la unidad de pruebas que tenemos con nosotros, con una configuración muy atrevida al haber apostado por una pintura exterior de Audi Exclusive, el amarillo Vegas. Estoy a bordo del BMW X1 y si hay algo que se pueda destacar de este coche es que está muy bien hecho. La calidad de realización es altísima. Todos los materiales tienen un buen aspecto, tanto a la vista como al tacto. También se nota muchísima solidez en todas partes, así que lo cierto es que son tres vehículos, que es verdad que se nota que son lujosos, pero este en concreto se nota muy bien hecho. En cuanto al diseño, como veis, líneas muy horizontales y lo que más destaca, por supuesto, las dos pantallas del puesto de conducción que están unidas visualmente. Eso sí, casi todo está concentrado en la pantalla, no hay apenas botones y tampoco hay un módulo de climatización, algo que sí que tienen los otros dos rivales de este modelo, que sí tienen ese módulo de climatización con botones físicos, que siempre es algo más práctico. El cuadro de instrumentos es totalmente digital y emplea una pantalla de 10,25 pulgadas. Existen varios modos de visualización, aunque en general todos son bastante anodinos y poco informativos, para ser sincero. De estos tres coches es el que menos ha sabido aprovechar esta característica. Por su parte, el sistema multimedia emplea una pantalla de 10,7 pulgadas. Es enorme y tanto la calidad de imagen como la respuesta táctil son extraordinarias. Es magnífico en líneas generales, aunque la cantidad de opciones puede abrumar al principio, requiere un pequeño periodo de adaptación. Afortunadamente, permite organizar algunos iconos de manera personalizada para facilitar la tarea. Subido en el Audi Q3, enseguida se aprecia que los materiales son de buena calidad y además es muy fácil sentirse a gusto. Es verdad que por diseño no nos va a deslumbrar, no es nada, digamos, muy innovador, pero es todo muy práctico en realidad, así que es fácil encontrar todo sin ningún problema. Por ejemplo, una de las cosas que me gustan son los botones, que, lo he dicho, en cuanto a diseño no llaman la atención en absoluto, pero son muy fáciles de operar, más incluso que los del GLA o los del X1, a pesar de que ellos tengan un diseño un poquito más llamativo. Aquí sí que tenemos un módulo de climatización específico con unos botones físicos, muy fáciles también de operar, una vez más. Y como podéis ver, también tenemos dos pantallas como en el X1, pero en este caso no están puestas a la misma disposición, sino que aquí el sistema multimedia está colocado en una posición mucho más baja, que es cierto que obliga también a desviar un poco más la vista cuando se está conduciendo. En el todocamino de Audi, la instrumentación digital utiliza una pantalla de 12,3 pulgadas. La calidad de imagen es fabulosa y tiene algunas pantallas que son más informativas y prácticas que las del BMW. En el Q3, el sistema multimedia emplea una pantalla de 10,1 pulgadas. Tiene un buen funcionamiento, aunque el interfaz se ve un poco más anticuado que el de sus oponentes en esta comparativa. De nuevo, se apuesta por una solución menos vistosa, pero muy práctica, porque su manejo es intuitivo y disfruta de un enorme abanico de funciones, sin nada que envidiar al resto. El interior del GLA es el que me transmite un poquito menos de lujo, vamos a decir. Está bien hecho, sí, pero es cierto que hay menos zonas mullidas que sus oponentes, también hay muchas partes con el plástico negro brillante que nos gusta bastante poco, y esta parte de aquí, este módulo con las salidas de dirección centrales,
no tiene la misma solidez que el resto del conjunto, incluso hace un poquito de ruido cuando lo mueves, así que no me termina de encajar. Está todo bastante bien, pero no llega al sobresaliente. Donde sí brilla este coche, y nunca mejor dicho, es en el sistema de iluminación ambiental. Y es que Mercedes propone un sistema que tiene 64 colores a elegir, con un montón de puntos de luz diferentes, y podemos crear una atmósfera personalizada espectacular. El Audi Q3 también está muy bien en ese aspecto. Aquí nos ofrece una paleta de 30 colores con los cuales podemos poner el interior a nuestro gusto. Y el BMW X1 es el que ofrece las opciones más limitadas. Tiene algunos colores también, pero están vinculados a los modos de conducción. El cuadro de instrumentos del GLA es sencillamente el mejor de esta comparativa. La calidad de imagen que proporciona la pantalla de 10,25 pulgadas es fantástica, pero es que además permite múltiples opciones de personalización de los datos, las posibilidades de configuración son enormes y la forma de visualización es atractiva. Bravo por Mercedes aquí. Del mismo tamaño es la pantalla del sistema multimedia, 10,25 pulgadas. Como ocurría en el X1, está dispuesta a la misma altura que la instrumentación. Tiene en común con sus dos oponentes el ofrecer una calidad de imagen soberbia y la compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, pero el GLA, además, dispone de una interfaz realmente atractivo y colorido. Por cierto, es el único de estos tres modelos que mantiene un mando satélite en la consola para operar el sistema multimedia si no queremos utilizar la pantalla directamente. En resumen, tenemos tres sistemas multimedia punteros, pero debo reconocer que el de Mercedes es el que más me gusta. Estoy subido en las plazas traseras del modelo de Mercedes y como veis hay un espacio bastante abundante para las piernas. Este asiento está colocado para mi posición de conducción. Para la cabeza ya están las cosas un poquito más limitadas, entonces pasajeros de 1,80 m, un poquito más, van a poder ir aquí a gusto y a partir de ahí ya pues empezarán las estrecheces, sobre todo en lo que se refiere a la cota de altura. En cuanto a anchura, pues este es el coche más estrecho de los tres, así que tres ocupantes van a ir aquí más apretaditos que los otros dos coches. Sí que vamos a encontrar algunos elementos de confort aquí detrás bastante interesantes, como por ejemplo salidas de ventilación, aunque no podemos regular la temperatura ni tampoco el caudado de aire de manera independiente para esta zona. Tenemos aquí escondido un par de tomas USB, un huequecito que lo cierto es que ahí no te cabe nada, pero bueno, ahí está el hueco. Tenemos unas redes también detrás de los respaldos delanteros y tenemos aquí un reposabrazos abatible. Y además, un detalle que es importante y que vamos a encontrar en los tres coches, y es que se puede regular longitudinalmente la banqueta trasera, que es un detalle muy práctico para poder jugar con el espacio que vamos a encontrar en esta fila y en el maletero. Esta es la segunda fila de asientos del Audi Q3 y también contamos con el desplazamiento longitudinal de la banqueta como en los otros dos coches. Y en cuanto al espacio para las piernas es un poquito menor que en el GLA, pero lo cierto es que apenas hay diferencia. Sigue siendo también un espacio muy abundante, hay sitio de sobra en cualquier cota para que pasajeros de estatura elevada vayan aquí a gusto. Para tres, bueno, pues el espacio no está mal tampoco, pero es cierto que esta plaza central es algo más incómoda, aunque dejan bastante sitio para los pies, a pesar de que el túnel de transmisión es un poco alto, también es bastante estrecho, por lo menos se puede utilizar en trayectos más o menos cortos. Elementos de confort que vamos a encontrar aquí detrás, tenemos salidas de ventilación, podemos tener también tomas USB, aunque esta unidad en concreto no lleva, tenemos también un reposabrazos y lo único que echan en falta son redes detrás de los respaldos. Es verdad que no es un elemento quizá demasiado importante, pero me ha llamado la atención porque lo cierto es que suelen tenerlo la mayoría de los coches. Así que bueno, es un espacio que está bastante bien resuelto de todas maneras y sobre todo es un espacio luminoso porque estas ventanillas son muy grandes, mucho más que las del Mercedes GLA, por poner un ejemplo. BMW ha aprovechado muy bien el espacio en estas plazas traseras y son las más habitables. Es verdad que no hay grandes diferencias respecto a sus competidores, pero al final sí que se nota que el espacio para las piernas es especialmente grande. También para la cabeza no está nada mal y en anchura pues lo mismo, también puede ser perfectamente válido para tres personas, si bien es cierto que esta plaza central, ya lo sabéis, siempre es más incómoda. En cuanto a elementos de confort, tenemos el típico reposabrazos abatible habitual en este segmento, tenemos redes, tenemos un par de tomas USB, como os comentaba antes, se puede deslizar la banqueta trasera y también un par de salidas de ventilación, pero eso sí, no tenemos una zona climática propia para ajustar aquí la temperatura. Una vez vista la habitabilidad interior, es hora de echar un vistazo al espacio de carga. El Audi Q3 tiene un maletero de 530 litros, que es un dato fantástico, aunque debéis tener en cuenta que dependiendo del equipamiento se pierde el compartimento que hay debajo del piso.
Quizá el mayor punto débil del Mercedes GLA sea su maletero, que es notablemente más pequeño que el de sus oponentes. Es aquí donde se notan esos centímetros de menos de su tamaño exterior. Ofrece 435 litros de capacidad, así que es un poco menos polivalente y familiar que los otros dos modelos de esta comparativa. Por su parte, el BMW X1 no solo consigue estar a la altura del Q3, sino que incluso lo supera ligeramente, puesto que su maletero brinda un volumen de 540 litros. En los tres modelos se puede ganar más espacio desplazando los asientos traseros hacia adelante y, por supuesto, las versiones híbridas enchufables pierden capacidad, como es habitual en casi todos los coches. En el caso del X1, también las variantes con hibridación ligera reducen el espacio debido a la presencia de una batería en la parte inferior. La gama mecánica de estos tres modelos incluye versiones gasolina, diésel e híbridos enchufables, aunque eso sí, en ninguno de los casos vamos a encontrar híbridos no enchufables. Y sí que vamos a tener versiones incluso que superan los 400 caballos de potencia para los que quieran las máximas prestaciones. Curiosamente, el BMW X1 es el que ofrece la gama mecánica más reducida y, sin embargo, la que tiene más sentido seguramente, porque sí que ofrece versiones gasolina y diésel que tienen semi-hibridación, es decir, las que tienen etiqueta Eco, para entendernos. Es algo que no vamos a encontrar ni en el Q3 ni en el GLA. Dependiendo de la versión, cualquiera de los tres puede equipar un sistema de tracción total, pero no son vehículos que estén pensados para un uso exigente fuera del asfalto, como ya adivinarás. Sus capacidades off-road son limitadas, pero si necesitáis un coche con el que circular de vez en cuando por caminos no asfaltados, el X1 puede ser mejor opción porque tiene una altura libre al suelo mucho mayor que la del Q3 y el GLA. Estoy tras el volante del Audi Q3 y este coche es claramente el que ofrece un mayor enfoque familiar, ¿no? Claramente se decanta por esa faceta. Al fin y al cabo es un coche que, como os he enseñado antes, tiene unas plazas traseras grandes, un maletero grande y al final también es muy confortable en su conducción. Tiene una configuración muy cómoda tanto en las suspensiones, que son bastante blanditas, como en la asistencia del volante, por ejemplo. La insonorización también es buena e incluso la transmisión parece que tiene ese enfoque también. Estos tres modelos que estamos probando hoy tienen la caja automática de doble embrague, pero la respuesta que ofrece esta versión del Audi Q3 es como más tranquila, y con eso quiero decir que cuando pisas el acelerador hasta que ocurre algo transcurre más tiempo que en los otros dos coches que tienen una respuesta como más inmediata, y yo creo que al final va buscando precisamente eso, hacer una respuesta más progresiva y que no tenga tanto ímpetu. Así que os comentaba antes que el diseño es bastante sobrio y su conducción también. La verdad es que tiene ese aspecto sobrio, es poco emocionante de conducir, las cosas como son, pero aún así hace los viajes muy agradables. Estoy a bordo del Mercedes GLA y me ha llamado la atención que, a pesar de que su estética exterior es muy dinámica, lo cierto es que la conducción sigue estando enfocada hacia el confort, como ocurrió por ejemplo en el Q3. Es cierto que la suspensión es un poquito más firme, pero lo dicho, sigue siendo cómoda e incluso la dirección no transmite nada, filtra todo lo que llega al conductor, así que bueno, no tiene esos tintes deportivos que quizá puedas esperar en un coche un poquito más compacto y con esas líneas así tan llamativas que tiene este modelo. Así que todo tiene un enfoque hacia la comodidad que puede tener sentido, salvo un pequeño detalle que es la insonorización, que sinceramente en este modelo no está tan conseguida como en sus dos oponentes. Aquí se oye más el ruido exterior, especialmente el ruido aerodinámico, pero el ruido de rodadura sí que está bastante amortiguado, pero el aerodinámico se nota más, y sobre todo lo que sí se oye es el ruido del motor, que en este caso tenemos el motor diésel de acceso y es más áspero. En general se notan también más las vibraciones. También es cierto que, aunque hoy en día el diésel está muy demonizado, aquí estas tres versiones diésel que estamos probando van muy bien, y este GLA 200D, que es la versión de entrada a la gama de gasóleo del GLA, es una opción muy buena, sobre todo porque rinde muy bien, pero sobre todo porque es el que consigue de estos tres coches un consumo más bajo. Es fácil rondar los 5 litros y poco,
en cualquier recorrido, incluso bajar esa frontera de los 5 litros si nos esforzamos en hacer una conducción eficiente. Y es algo que me parece que está muy bien para un coche de este tamaño y de esta potencia. Voy a conducir ahora el BMW X1, pero antes os voy a comentar una cosa que me ha irritado mucho de este coche, que en realidad no es que sea muy importante, pero quiero saber si solo es cosa mía o vosotros opináis también lo mismo, y tiene que ver con los modos de conducción. Ya sabéis que estos coches, los tres, tienen modos de conducción, los típicos programas predefinidos que ajustan la dirección, la transmisión, la respuesta del acelerador, todo ese tipo de cosas. Y hasta ahora, pues todo eso tenía una escala normal en la que iba de lo más eficiente a lo más deportivo, que es lo que tiene todo el sentido del mundo, y es lo que hace Mercedes, es lo que hace Audi, y es lo que hacía hasta ahora BMW, pero no en este X1. Por algún extraño motivo, aquí los modos de conducción que tenemos sí se siguen manteniendo ese modo Efficient y el modo Sport que podemos encontrar habitualmente, pero de repente encontramos los dos modos que se supone que son intermedios, Expressive y Personal, que ¿qué hace cada uno de ellos? Pues hacen lo mismo. Entonces yo no lo he encontrado mucho sentido a que tengamos dos modos de conducción que no afectan a la conducción, no cambian absolutamente nada seleccionar uno u otro. Lo único que cambia es el fondo de las pantallas y la iluminación ambiental. Pero claro, si no cambia la conducción, ¿por qué son modos de conducción? Si solo cambian los color inches, para entendernos, pues, corcho, ponlo en la parte donde puedo personalizar el vehículo, que parece lo que tiene más sentido, vamos, creo yo. Que esa es otra, tenemos un sistema de iluminación ambiental con un montón de colores, tanto en Audi como en Mercedes, como antes en BMW, pero en este coche no. Aquí tenemos varios colores y lo normal es que podamos elegir cuál es la atmósfera que más nos gusta y demás, pero no es el caso de este X1, que tiene varios colores, pero están asociados obligatoriamente al modo de conducción que tengamos puesto, con lo cual, si tenemos el modo Expressive, como es el de ahora, pues está en amarillo siempre. Y si pones el modo Efficient, pues se pone en un color azul siempre. Y si lo pones en el modo Sport, pues entonces lo vas a tener en un color rojo. Pero tengo varios colores, ¿por qué no puedo elegir el que yo quiera? Lo puedo hacer en Mercedes y lo puedo hacer en Audi y lo podía hacer antes en BMW, ahora ya no. Parece como que limitas las opciones a los usuarios de una manera que, la verdad, no tiene ninguna ventaja para el que tenga el vehículo. Hay más cosas un poco raras también, porque antes teníamos en BMW, al igual que tenemos en los otros dos modelos, una opción que sea automática, es decir, que tú no seleccionas un modo concreto, sino que dependiendo del estilo de conducción, pues da una respuesta mayor o menor, una eficiencia mayor o menor. Aquí no tenemos ninguna opción automática. También suele haber una opción que es individual, ¿no? Donde puedes personalizar cada uno de los parámetros a tu gusto. Pero en este caso tampoco tenemos en el X1 esa opción y no podemos configurar nada, salvo, por algún motivo que desconozco, el modo Sport, que ahí sí que podemos entrar y podemos ajustar algunas cosas. Incluso podemos poner que los parámetros sean los de confort, pero están dentro del modo Sport, o sea que tampoco tiene mucho sentido. Para eso, pues directamente el modo individual que tienen otros BMWs, donde tú configuras todo como tú quieras. Y por otro lado también tenemos la opción de elegir que cualquiera de estos modos sean el que se activen por defecto, que sea el predeterminado. Cada vez que arranquemos el coche, pues el modo que utilicemos habitualmente, por ejemplo, el modo Efficient, porque al final quiero hacer una conducción eficiente y gastar poco habitualmente, y es lo que voy a hacer siempre, cada vez que arranque en esa opción. Bueno, pues en BMW han decidido que no, que unos de esos modos se pueden definir como predeterminados, pero otros, por algún motivo que desconozco, pues no. Por ejemplo, Expressive sí que puedes ir y veis, modo de arranque, que quiere decir que sea el que se encienda cada vez que elegimos el coche, pero si tú quieres que sea el modo eficiente, por ejemplo, pues entonces ya no, ya entras en los ajustes y no te da esa posibilidad de que sea el modo de arranque, como dicen ellos, es decir, el modo predeterminado. Cada vez que quieras subirte al coche, si quieres usar ese modo, pues vas a tener que entrar, dar al botón de My Modes, después ir a la pantalla, buscar el modo, seleccionarlo, salir de la pantalla, todas y cada una de las veces que cojamos el coche, que la verdad es que puede llegar a ser un poco tedioso. En resumen, que los modos de conducción que ha tenido BMW toda la vida funcionaban muy bien, tenían mucho sentido, con lo cual la lección que aprendemos aquí es que si algo funciona bien, por favor, no lo toques. Que lo dicho, a lo mejor es cosa mía, pero, en fin, ya me deshago, no pasa nada. Así que ahora nos ponemos en marcha, de verdad, ahora sí que sí, para ver cómo es este X1.
¿Sabéis qué es lo bueno de esos modos de conducción tan confusos? Que así tengo algo que reprochar a BMW, porque por lo demás, dinámicamente, este coche es fantástico. Va muy bien, es muy suave, es cómodo, es bastante silencioso. Incluso si queremos hacer una conducción dinámica también se mueve bastante bien. La verdad es que es muy agradecido en casi todos los terrenos y yo creo que encaja perfectamente con el estilo de conducción de cualquier tipo de conductor, así que dinámicamente, lo dicho, es irreprochable. A mí me parece que es el mejor coche de este segmento. Hablemos de precios. El Mercedes GLA sé que se puede conseguir por un precio un poquito más ajustado, aunque es verdad que la diferencia de precios con los otros dos coches no es muy grande y en cualquier caso cualquiera de esos tres modelos tiene un precio de partida que supera los 40.000 euros. De todas maneras, no me voy a entretener en contar todas las posibilidades de precios que vais a encontrar, porque al final tenemos muchas motorizaciones, muchas líneas de equipamiento y muchos extras, así que los precios pueden variar muchísimo. Echar un vistazo siempre a motor.es y ahí vais a encontrar siempre los precios de todas las versiones y por supuesto las mejores ofertas disponibles. Con lo cual, con todo lo que hemos hablado hoy, en esta comparativa, mi ganador sería el BMW X1, porque es el que me parece más equilibrado en todas las áreas. Pero, ¿con cuál te quedarías tú? Dímelo en los comentarios, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.